Buenas tardes, este es un video tutorial sobre arreglos. Nosotros somos del 1T1 del sistema y el grupo está conformado por Francisco Espinosa, Arturo Pérez, Carlos Flores, Yagar Antonio y Kenny Rizzo. Bueno, en este video tutorial les pondremos definiciones, ejemplos y características del tema. Pasaremos a continuación a una pequeña definición de lo que es arreglo. Un arreglo array es una colección de datos del mismo tipo que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común. Un arreglo tiene que ser finita. Todo arreglo tiene un límite, es decir, debe determinarse cuál será el número máximo de elementos que podrán formar parte del arreglo. Homogénea, todos los elementos del arreglo deben ser del mismo tipo. Ordenada, se puede determinar el primer, un tercero y el enésimo elemento. A continuación vemos algunas características más importantes de los arrays, son las siguientes. Como número 1 tenemos que los arrays se crean con el operador new, seguido del tipo y el número de elementos. 2. Se puede acceder al número de elementos de un array con variable implícita len, por ejemplo vector.len. 3. Se accede a los elementos de un array con corchete y un índice que va de 0 al -1. 4. Se puede crear array de objetos de cualquier tipo. En principio, un array de objetos es un array de referencia que hay que completar llamando al operador new. 5. Los elementos de un array se inicializan al valor por defecto del tipo correspondiente. 0 de valores numéricos, el carácter nulo para char, false para boolean, null string y para referencia. 6. Como todos los objetos, los arrays se pasan como argumentos a los métodos por referencia. 7. Se puede crear array anónimo, por ejemplo, crear un nuevo array como argumento actual en la llamada de un método. Los arreglos se clasifican de acuerdo con el número de dimensiones que tienen. Unidimensionales. Un arreglo unidimensional es un tipo de datos estructurados que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. Bidimensionales. Este tipo de arreglos, al igual que las anteriores, es un tipo de dato estructurado, finito, ordenado y homogéneo. Los arreglos bidimensionales se usan para representar datos que pueden verse como una tabla con filas y columnas. La primera dimensión del arreglo representa las columnas. Cada elemento contiene un valor y cada dimensión representa una relación. A continuación les mostraré cómo se representan los arreglos unidimensionales y bidimensionales. En los arreglos unidimensionales son representados en vectores. En este gráfico los componentes son los vectores de arriba y los de abajo representan los índices. Y siguiendo con el ejemplo del gráfico, el elemento 14 su índice es x sub 0, el 17 que es el segundo elemento su índice es x sub 1 y así sucesivamente hasta llegar al enésimo elemento que en el gráfico es 20 y su índice es 0. Los bidimensionales son utilizados para tablas o matrices y consta de dos índices, tal como se muestra en el gráfico, uno utilizado para la fila y el otro para la columna. Por ejemplo, el componente 15 está ubicado en la posición 0,1. Muy bien, ahora hablaremos sobre los arreglos unidimensionales. Primeramente, veremos cómo se declaran los arreglos unidimensionales. Por ejemplo, la declaración de un arreglo de 50 posiciones de tipo entero se hace de la siguiente forma. Aquí se está declarando el arreglo y aquí se está inicializando. Como vemos, primero se declara el tipo de variable del arreglo, seguido del nombre del arreglo y de corchetes, igual al operador new, el tipo de variables y el tamaño del arreglo, que en este caso la inicializamos en 50 posiciones. De la misma forma se declaran los arreglos de tipo double, float y string. Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo de tipo string de 7 posiciones con valores predefinidos. Ahora vamos a ver la longitud o tamaño de un arreglo. Supongamos que se declara un arreglo de la siguiente forma. La longitud o tamaño del arreglo se puede obtener con las siguientes instrucciones. El tipo de variable, la longitud del arreglo, igual al nombre del arreglo, punto, la longitud variable implícita length. Ok, ahora veremos cómo recorrer un arreglo. Se puede recorrer el arreglo mediante un ciclo for. Como todos ya sabemos declarar un ciclo for, la única diferencia es que la variable contador se compara con la longitud del arreglo y aquí mandamos a imprimir el arreglo.
También se podría recorrer del último elemento al primero. Como pueden ver, se declara la variable del contador y se inicializa en la longitud o tamaño del arreglo, y la variable del contador va decreciendo y después mandamos a imprimir los datos del arreglo. A continuación veremos un ejemplo de arreglo unidimensional. Procedemos a hacer clic en el hipervínculo para que se nos abra un bloc de notas. En el bloc de notas que se nos abrió tenemos un algoritmo hecho en Java. Este algoritmo es el ejercicio 49 de la tarea de curso. En la primera línea de código importamos la librería Scanner. Después declaramos la clase cuyo nombre es ejercicio 49. Aquí es el método principal. Después declaramos dos variables, x y dim, tipo entera. Construimos el objeto leer, que lo utilizaremos a lo largo del algoritmo. Después lo que hará el algoritmo es imprimir una cadena de caracteres que dice digite la dimensión del vector. Cuando el algoritmo esté en ejecución, el usuario tiene que digitar un valor numérico tipo entero que se guardará en la variable dim. Después, en esta línea de código, declaramos e inicializamos el arreglo tipo entero con nombre num y la dimensión, que es la variable dim. Vuelve el algoritmo a imprimir una cadena de caracteres que dice digite los elementos del vector. Esto el algoritmo lo hará gracias a un ciclo for que recorrerá todo el algoritmo para guardar los datos. Este es el método del objeto que servirá para almacenar datos de tipos numéricos en el arreglo. Después el algoritmo vuelve a imprimir una cadena de caracteres que dice ingrese el número a buscar. El usuario tiene que ingresar un dato que se guardará en la variable x. Después que el usuario digite este valor, con un ciclo for el algoritmo buscará en cada elemento del arreglo el valor introducido por el usuario, y con un if comparará el valor introducido con cada elemento del arreglo. Cuando en el ciclo for y en el if el valor introducido sea igual a un elemento del arreglo, el algoritmo imprime el número está en la posición donde se encontró, en este caso donde se encontró. En caso contrario, el algoritmo imprime el elemento no se encuentra en el vector. Aquí es el cierre del elf. Utilizamos el break para que los resultados no se impriman varias veces, para que en caso que encuentre una posición que es igual a la variable x, que no imprima dos veces el número está en la posición donde se encontró y el elemento no se encuentre en el vector. Para eso utilizamos este break. Aquí es el cierre del segundo ciclo for, el cierre del método principal y el cierre de la clase. Ahora vamos a proceder a correr y a compilar el algoritmo. Abrimos la consola de MS2 para compilar el algoritmo y para después correrlo. Escritorio, Java set, ejercicio 49.java. Como podemos observar, no tuvimos ningún problema a la hora de compilar el algoritmo. Ahora lo que hacemos será correr el programa.
nos imprime una cadena de caracteres, digite la dimensión del vector. Le vamos a dar que tenga una dimensión 3. Nos pide el primer elemento, le vamos a ingresar 1. Nos pide el segundo elemento, le vamos a ingresar 2. Y nos pide el tercer elemento, le vamos a ingresar 3. Ingrese el número a buscar. Vamos a pedir que busque 1. Ahí está. Como podemos ver, nos imprime. El número está en la posición 1. Como podemos ver, todo anda correctamente. Ahora le vamos a volver a correr. Pero primero limpiemos la pantalla. Ahora vamos a volver a decir que tengo una dimensión 3, los mismos elementos. Ahora buscamos un elemento que no esté en el vector. Vamos a ingresar 6. Ahí está. Como podemos ver, el elemento no se encuentra en el programa. Muy bien, ahora volvemos a las diapositivas. Sintaxis de arreglos bidimensionales. Ahora pasemos a hablar de los arreglos bidimensionales. Este tipo de arreglo se declara muy parecido a los arreglos unidimensionales, con la única diferencia que aquí se declaran dos corchetes. Uno representan las filas y el otro las columnas. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de arreglos bidimensionales con valores predefinidos. Y en la declaración del tamaño es muy parecido a los arreglos unidimensionales, solo se diferencian en los corchetes, que son dos. Uno representa las filas y el otro las columnas. La longitud o tamaño del arreglo se puede obtener con la siguiente instrucción. Como podemos ver, es de la misma manera que los arreglos unidimensionales. Ok, ahora pasemos a ver un ejemplo de arreglo bidimensional. Este es un algoritmo que calcula los elementos de una matriz mediante una fórmula prediseñada, que justamente la tenemos acá. Primeramente, vamos a aclarar nuestra clase, que es de referencia pública, y la nombramos con el nombre de array bidimensional. Seguido, pasamos a declarar nuestro método principal, voidMain. Una vez declarado nuestra clase y nuestro método principal, pasamos a declarar nuestras variables. En este caso declaramos dos variables de tipo doble, la variable x y la variable y, donde la variable x representa las filas y la variable y nos va a representar las columnas de nuestro arreglo. Aquí mismo declaramos nuestro arreglo, que también va a ser de tipo doble, y al mismo tiempo lo inicializamos en una matriz de 25 filas por 2 columnas. Una vez declarado nuestro arreglo y nuestras variables, pasamos a declarar nuestro ciclo for. Este primer ciclo for nos va a recorrer las filas de nuestro arreglo y va a ser la variable contador inicializada en 0 y va a ser declarada de tipo entero. Nuestra variable va a ser comparada con el tamaño o longitud de nuestro arreglo y va a ir en crecimiento siempre y cuando la condición se vaya cumpliendo. Este segundo ciclo for nos va a servir para recorrer todas nuestras columnas. Igualmente, nuestra variable contadora, que en este caso es j, va a ser declarada de tipo entero e inicializada en 0, va a ser comparada con el tamaño o la longitud de nuestro arreglo y va a ir aumentando a medida que la condición vaya cumpliendo. Después de declarar nuestro ciclo for, pasamos a la inicialización de nuestra variable. Primero nuestra variable x. Nuestra variable x va a ir aumentando su valor a medida que nuestro ciclo for vaya recorriendo nuestro arreglo.
va a ir aumentando su valor a la quinta. Esto va a ser posible mediante la función MaxPoint. Esta función ya viene prediseñada en el lenguaje Java. Igualmente pasamos a inicializar nuestra variable y. Nuestra variable y va a ser inicializada en 2 y va a ir aumentando a medida que el arreglo vaya recorriendo la columna, y va a ser elevada a la i. Igualmente esto va a ser posible por este método o función MaxPoint. Ahora pasamos a instanciar la clase. Nuestro arreglo va a ser instanciado igual a el cociente entre x y y. Después de instanciar nuestro arreglo e inicializar nuestras variables, pasamos a aclarar otro ciclo for. El primero ciclo for va a guardar todos los elementos obtenidos en las filas. Igualmente va a ser inicializado en 0, va a ser comparado con la longitud o tamaño de nuestro arreglo y va a ir aumentando a medida que se cumpla la condición. Este segundo ciclo for va a ir guardando los resultados obtenidos en las columnas. Y va a ser inicializado en 0, comparado con la longitud o tamaño de nuestro arreglo, va a ir aumentando su valor a medida que la condición vaya cumpliéndose. Ya aclarado estos dos ciclos for, los resultados van a ser guardados en nuestro arreglo. Una vez con los resultados ya guardados en nuestro arreglo, mandamos a imprimir con esta línea de código. Pero para que el resultado no se imprima varias veces, usamos este break. Este break nos va a permitir que el resultado se imprima una sola vez. Y hacemos nuestro cierre de llave. El ciclo for, el segundo ciclo for del principal y la clase. Ok, ahora pasaremos a correr nuestro programa. Abrimos el MS2. Ok. Nuestro programa se encuentra en el escritorio. Lo compilamos. Para que no tenga ningún tipo de error. Ok, como podemos observar, nuestro programa no tiene ningún tipo de error. Ahora pasamos a correrlo. Java Arrays bidimensional. Ok. Ok, aquí vemos nuestro resultado, nuestra matriz ya impresa. Como vemos, el resultado obtenido es el deseado. Ha sido nuestro pequeño ejemplo de arreglo bidimensional. Ahora volvamos a nuestras diapositivas. Espero que este pequeño video de exposición le haya sido de mucha utilidad y le agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.